Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre Polar para el análisis de series de tiempo. Veamos alguna importancia y el por qué usar Polar para el análisis de datos. Polar se ha convertido en una herramienta valiosa para el análisis de datos por sus características y ventajas que la diferencian entre otras opciones populares como Panda. Ahí tenemos por ejemplo el rendimiento y la escalabilidad, facilidad, el uso y sintaxis intuitiva, potente en funciones y manipulación de datos, integración con otras bibliotecas de Python. Veamos en el caso del rendimiento y la escalabilidad que tenemos. Polar está escrito sobre ROS, un lenguaje de programación conocido por su velocidad y eficiencia. Esto nos permite a nosotros procesar grandes conjuntos de datos de manera mucho más rápida que Panda, especialmente en operaciones que implican cálculos complejos o transformaciones de datos. Por otro lado, la arquitectura de Polar está optimizada para el análisis vectorializado, lo que significa que puede realizar operaciones en columnas enteras de datos de manera simultánea, lo que aumenta aún más su rendimiento. También tenemos una combinación de velocidad y escalabilidad que hace que Polar sea ideal para trabajar con conjuntos de datos masivos, grandes volúmenes de datos y realizar análisis complejos que requieren un alto rendimiento computacional. Por otro lado tenemos la facilidad del uso y la sintaxis que es muy intuitiva a la hora de realizar Polar. Polar ofrece una sintaxis muy similar a los Panda, a lo que ya hemos usualmente acostumbrado a utilizar Panda, lo que facilita la transición para los usuarios que están familiarizados con esta biblioteca. Por otro lado, la API de Polar es muy intuitiva y fácil de aprender, lo que nos permite a los analistas de datos comenzar a trabajar con la herramienta de manera rápida y eficiente. Polar proporciona una documentación muy completa con ejemplos muy detallados que ayudan a los usuarios a comprender y utilizar sus funciones de manera más efectiva. Por otro lado tenemos los potentes y funciones para la manipulación y análisis de datos. Polar ofrece una amplia gama de funciones para la manipulación y análisis de datos, incluso filtrado, ordenamiento, agregación, transformación de datos, creación de nuevas variables, etc. La biblioteca también incluye funciones para trabajar fecha, horas, cadenas de textos, valores categóricos, datos numéricos. En esta parte nosotros nos vamos a ocupar para realizar el análisis de serie de tiempo con estas herramientas de Polar. La integración con otra biblioteca de Python. Polar se integra perfectamente con otras bibliotecas populares de Python para el análisis de datos como NumPy, SpicePy y Matplotlib. Esto permite a los usuarios combinar las capacidades de Polar con la otra herramienta para crear flujos de trabajos para análisis de datos más completos y más eficientes. Y también tenemos el desarrollo y efectivo de la comunidad. Polar es un proyecto de código abierto que está en constante desarrollo con nuevas funciones, mejorando que se añaden regularmente en cada momento. La comunidad de Polar ha venido creciendo rápidamente, lo cual significa que hay un gran apoyo y recursos disponibles para los usuarios que necesitan ayuda para aprender más sobre la herramienta de Polar. Polar tiene un soporte nativo para análisis de serie de tiempo y realizar operaciones más eficientes o más sofisticadas como las agrupaciones temporales y remuestreo. Esta parte nosotros nos vamos a centrar en realizar el análisis de serie de tiempo con Polar, que vamos a dar inicio en la parte para el análisis de serie de tiempo con Polar. Vamos a iniciar con el análisis de fecha y cargando nuestros datos. Para el análisis primero lo que vamos a necesitar es cargar nuestro conjunto de datos. Las dos librerías que vamos a utilizar por el momento son la librería de Polar, Matplotlib y la librería de fecha y tiempo. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. En esto aquí podemos observar que nuestro conjunto de datos tiene diferentes características o variables en nuestro conjunto de datos. La primera variable que nos vamos a centrar nosotros en ella es la variable tiempo o la variable time, que tiene un formato de objeto. Entonces nuestro trabajo es que podamos convertir esta variable objeto a un formato de fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay tres maneras de hacerlo. Primero, la primera forma es vamos a utilizar la función .ctr time
que nos va a permitir pasar de un formato de objeto a un formato de fecha. La otra es la formato try parse dates, que lo vamos a utilizar directamente cuando cargamos nuestro conjunto de datos. La función .ctr toDate, que la vamos a utilizar para convertir también a un formato de fecha. Veamos el primer caso. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos y vamos a decirle que vamos a seleccionar con la función withColumn. Seleccionamos con la columna del DF, seleccionamos la variable tiempo y utilizamos la función .ctr.ctrTime y del módulo de Polars DataTimes Date DataTimes con el formato de fecha y hora. ¿Qué pasa si solo le quitamos el formato date? Vamos a cargar nuestro conjunto de datos nuevamente y le voy a decir aquí que sea el formato date. Si solo escribo el formato date, me va a convertir a un formato de fecha, pero nuestro conjunto de datos tiene un formato de hora, entonces debemos siempre de pasarle el formato con tiempo. En esta ocasión vamos a volver a cargar nuestro conjunto de datos y le voy a decir ahora que va a ser la fecha time y le pasamos, y aquí convertimos nuestro formato, la variable de tiempo a un formato de fecha y hora, como viene por default, que la vamos a utilizar más adelante. La segunda forma que vamos a utilizar es cuando cargamos directamente nuestro conjunto de datos. En este caso vamos a cargar nuestro conjunto de datos y vamos a utilizar la función o el parámetro try parse dates y le pasamos igual a true. ¿Qué pasa con esto? Esta opción es muy buena, pero muchas veces nuestro conjunto de datos no lo convierte directamente con este parámetro, entonces requerimos utilizar los otros parámetros. Veamos aquí que ya tenemos un formato de fecha y tiempo, y nuestra tercera forma, aquí vamos a escribir tercera forma, es utilizar, vamos a leer nuestro conjunto de datos, tenemos un formato de objeto, y aquí vamos a usar la función str.toDaysTime y pasamos el formato a un formato de fecha y hora, y de esta manera hemos convertido nuestra variable que estaba en un formato objeto, la hemos convertido a un formato de fecha y hora. Bien, hasta aquí hemos aprendido a cargar nuestro conjunto de datos y a convertir la variable tiempo a un formato de fecha y a un formato de fecha y hora. ¿Qué más vamos a ir aprendiendo? Vamos a extraer características de las fechas de las columnas, o es decir, hacer filtrado, o extraer características, perdón. Las extraer características nos sirven a nosotros para el análisis de series de tiempo, conocer las estacionalidades para esa extracción. Por ejemplo, si vamos a utilizar de manera año, entonces usamos la función withColumn y le decimos del conjunto de datos que tenemos, que es el DF, del withColumn, seleccionamos la variable tiempo y de esa variable tiempo extraemos los años y guardámosla como una variable que se llama año. Veamos, extraemos la columna año que hemos extraído y la guardo como año, como una variable que se llama año. Usando la función alias me guarda esa nueva variable en mi data frame original. También podemos extraer los meses. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usando la función withColumn. La función withColumn nos permite seleccionar o extraer, conocer de nuestro data frames y seleccionamos la columna time. Extraemos los meses y guardámoslo como un mes. También lo podemos hacer con los días. Podemos ver que hemos guardado los días, y también lo podemos hacer con las horas. En esta ocasión, si queremos agregar más formato, por ejemplo, vamos a crear aquí un nuevo data frames. Le voy a decir ahora que aquí va a ser hora, por decir algo. Vamos a dar coma. Voy a extraer esto que tengo aquí para que sean días, que me lo guarde en el mismo data frames. Y si quiero extraer los meses, también voy a extraer esto que tengo acá. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar para que todo esté en un mismo data frames. Y aquí vamos a copiarlo y le vamos a decir que sea year.
que el primero, year, y aquí va a ser año. Vamos a hacer una coma. Y aquí podemos ver que hemos extraído todas las características de la fecha y hora a nuestro conjunto de datos. Entonces, es decir que ya tenemos nuestro conjunto para hacer gráficos, para hacer un análisis más de las variables estacionales, que son estas son variables estacionales. Extraer variables de estacionalidad. Con estas variables de estacionalidad podemos hacer ya otro tipo de análisis. Bueno, podemos hacer la otra parte que vamos a ver es realizar filtrado de las columnas con la variable fecha y tiempo. ¿Por qué es importante? Porque nos van a poder extraer información utilizando la función filter, extraer y hacer comparaciones sobre en casos particulares o tiempos particulares o momentos particulares que nosotros debamos conocer. Para esto vamos a primero a cargar la librería Data Times y Days, y le voy a decir, pues, usando la función filter, usamos la función filter para el data frame que tengo aquí, para la columna Times, pero solamente quiero conocer esta fecha, que sería 2019, el mes 7 y el día 1. ¿Cuáles son los registros que están en eso? Pues solo tenemos un registro para esto. También lo podemos hacer por hora. Le voy a decir, utilizamos el filtro para mi data frames, para la columna Times, pero para el año de 2019, mes 7 y el mes 1 y la hora 2. ¿Quiénes son esas horas 2 que tengo ahí? Este registro. También lo podemos hacer para un rango de fechas. Bueno, usamos la función filter. En este caso usamos la función filter. Seleccionamos la variable times. Y aquí utilizamos el parámetro isBetween, que me va a permitir a mí extraer el resultado dentro de dos fechas. Entonces usamos el parámetro isBetween y decimos extraeme de la fecha 2019 7.1 hasta 2019 8.1 y me da todo el resultado que tengo acá. Fíjense bien, ya tengo del 2019 hasta 7 hasta el 8 que tengo acá. Entonces nos permite extraer, conocer nuestros resultados a partir de este rango de fechas. Eso es muy importante porque queremos conocer nada más solamente un sector o hacer un análisis para este rango de fechas. Es muy importante conocer esta herramienta de filter con el parámetro isBetween. Bien, otro filtrado es con fechas negativas. Puede hacer que a la hora de rellenar o cargar o manipular los datos, a la hora de la ingesta de datos, se haya ido una fecha negativa. Entonces, ¿cómo conocemos esa fecha negativa? Vamos a hacer un filtrado, usamos la función filter y le decimos que sean con los valores negativos. De esta manera se extraen los valores negativos de esa columna. ¿Ya? Bien. Otra manera de realizar, vamos a realizar, que nos va a servir para el análisis de serie de tiempo, es la función de grupo. La función de grupo temporal, fijo y de variable. Usando la función GroupByDynamics nos va a permitir a nosotros extraer filas, días, meses y agregarles funciones para extraer más información. En este caso vamos a utilizar la fecha de orden ascendente. Si no se ordenan de esta manera, la salida del GroupBy puede que nos dé crear un error. Para obtener el precio o cualquier otra variable, ya sea anual, vamos a agruparla, la que queremos, le vamos a decir que se agrupe de manera anual y luego utilizamos la función power para extraer el promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Usamos el data frame, me dice, usando la función GroupBy vamos a usar la función GroupBy que tenemos aquí en el data frame. Seleccioname la variable tiempo y agrupámelo por año. Una vez que me ha agrupado por año, pues calculame el promedio para la variable power. Entonces se agrupó, me ha agrupado mi data frames por año, 2017, 2018, 19, 20, 21, me lo agrupó por año y luego a la variable power me extrajo el promedio. Entonces esta también es
es una biblioteca, un parámetro, la función group by es muy importante, que va agregado también con el parámetro act, que nos extrae mucha información valiosa a nuestro conjunto act. Luego lo que tenemos es el muestreo o el resampling. Existen tres formas de hacerlo. Un upsampling es que mover los datos a una frecuencia más alta. El downsampling es mover los datos a una frecuencia más baja y hacer una combinación de ambas. Vamos a cargar nuestro conjunto de datos. Fíjense bien que le pasamos el parámetro try_parse para convertir la variable tiempo a un formato de fecha y hora. Entonces el sobremuestreo se puede utilizar definiendo el número de intervalos de muestreo. Al aumentar la muestra estamos agregando filas adicionales donde no tenemos datos. Como tal, en el muestreo superior por sí mismo un data frame con valores nulos. Estos valores nulos se pueden rellenar con una estrategia de relleno o interpolación. El upsampling se mueve en dirección opuesta desde los datos de baja frecuencia a datos de alta frecuencia. Dado que no podemos crear nuevos datos por arte de magia, el muestreo ascendente por defecto rellena las filas con valores nulos y luego podríamos interpolar o cualquier otra técnica que podemos utilizar para imputación de datos. En Polar tenemos métodos de muestreo especiales para estos, mientras que Panda reutiliza el método de remuestreo. Veamos acá que tenemos los datos. Entonces estamos utilizando upsampling. Recordemos que upsampling, ¿qué cosa es? De datos de frecuencia más alta, o lo que sería que van de datos de alta frecuencia, de baja frecuencia a alta frecuencia. Entonces nuestra frecuencia ¿en qué era? Era en hora, en una hora. Entonces la pasamos a una frecuencia de baja frecuencia a una frecuencia más alta, que sería de 2 horas. Hemos aquí hecho el resampling. Y si tuviéramos en este caso, si hubiese hecho, por ejemplo, no hubiese dado valores nulos, bueno, pasamos la función fillNut para imputar. Entonces vamos a usar la función fillNut y ya no tenemos valores nulos. Con esta manera hemos hecho un resampling y hemos imputado usando la función fillNut con la estrategia hacia adelante. Por otro lado, tenemos la estrategia de upsampling, que sería de una... Bueno, también podemos hacerlo aquí de esta forma. Tenemos el downsampling, que también vamos a usar en este caso la función group by dynamic, que ya la hemos utilizado en el caso anterior. ¿Qué vamos a utilizarlo? Vamos a pasar de una frecuencia alta a una frecuencia baja. Entonces teníamos que era una hora nuestra frecuencia. Ahora la vamos a pasar a una frecuencia de 15 minutos, cada 15 minutos. Veamos aquí. Hemos pasado ahora a una frecuencia de 15 minutos. Fíjense bien. Y tenemos valores nulos. Estos valores nulos los podemos rellenar usando la función también que hemos usado, la full fill nulls, con la estrategia de esta que tenemos acá. Y vamos a copiarla para que ustedes puedan ver. Directamente se la vamos a aplicar aquí. Y ya no tenemos valores nulos. Fíjense bien que antes teníamos, voy a borrar la función. Tenemos valores nulos, tengo los valores nulos. Y vamos a hacer otra línea para que luego ustedes puedan ver acá. Y voy a copiar esto que tengo acá y lo voy a pegar, que es la misma instrucción que tengo aquí, pero en esta ocasión vamos a darle fill null. Entonces una frecuencia alta y una frecuencia alta, una frecuencia baja, que se rellenaron con valores nulos porque se hizo el remuestreo, y luego se hizo acá la variable, me llenó con valores nulos, me llenó los valores nulos con la estrategia forward. Podemos observar también que en este caso tengo vamos a ver la frecuencia. Si tengo, observar aquí df. DF tengo 43.800 registros, pero cuando se hizo con una frecuencia usando la función upsampling, que era una frecuencia alta a una frecuencia alta, pero también lo utilizamos para una frecuencia alta a una frecuencia baja, utilizamos el upsampling y tenemos 175.197 registros, es decir, aumentó, porque antes tenía 43.000, ahora tengo 175. La diferencia de estos es donde se han creado los valores nulos, y aquí ya tengo con la función fillNut me permite rellenar esos valores. La otra técnica que vamos a utilizar para el análisis de serie de tiempo es el rolling, expanding y exponencial.
veamos nuestro conjunto de datos nuevamente. Y aquí vamos a usar el promedio móvil. Entonces, vamos a usar la función withColumn, ya les hemos aprendido anteriormente. Es decir, con del data frames con la función withColumn seleccionamos la variable power. Luego utilizamos la función rolling min con una ventana de 3 y guardámelo con la función alias, guardame como rolling min 3. Le vamos a poner que me va a indicar que va a ser un promedio móvil de 3 horas en este caso. Y aquí se ha creado la función rolling. Fíjense bien. Luego podemos utilizar la media ponderada exponencial. En este caso utilizamos la opción withColumn. Y si me seleccionamos la variable power. Y aquí tengo la variable promedio móvil exponencial, la función que me permite utilizar un alfa. En este caso podemos definir el alfa que nosotros queramos. En este caso yo utilizar un alfa de 0.9 y que me lo guarde con este nombre. Veamos. También tenemos el promedio, expansión del promedio. En este caso la expansión del promedio, utilizamos siempre la función withColumn para el df que tenemos aquí. Seleccionamos el promedio, seleccionamos la variable, en este caso la variable que yo voy a utilizar, la variable power de nuestro conjunto de datos. Guardamos esta variable como expanding average, promedio de expansión, y traeme la suma acumulada. Dividímoslo entre la variable power y me lo contás hasta más 1. Y aquí tenemos el resultado, la expansión del promedio. También tenemos la expansión de la suma, que es igual usando la función sum, y aquí tenemos el resultado. Luego otras técnicas que nos van a servir a nosotros es el diferenciado. Recordemos que cuando un dato, nuestras series de tiempo tienen estacionalidades o marcan una tendencia, es necesario diferenciar la serie. Pues Polar trae una función que se llama diff, igual que la de Panda, que nos permite diferenciar. Podemos extraer nada más para una variable, o usar la función withColumn, es decir, seleccionamos la variable temperatura, diferenciamos esa variable y guardámoslo como diferenciado. Y luego aquí me lo guarda en una nueva variable y me lo muestra. Ya observemos que aquí tenemos el diferenciado o un diferenciado. Igual, si queremos usar la función diferenciado, podemos darle, vamos a crear aquí esto nuevo y le voy a decir aquí que se cree otro diferenciado, por ejemplo de 2, un diferenciado de 2. Un error, una coma. Aquí tenemos un diferenciado de 2. Podemos ver aquí que tenemos el diferenciado de 2. Si le ponemos un diferenciado de 5, de 10 por decir algo, no muestra los 10 diferenciados. O sea, los valores nulos siempre van a estar ahí. Perfecto. Okay. Entonces el diferenciado nos permite eliminar la tendencia. Ya vamos a ver más adelante. Luego otra función que nos permite es la función lags, extraer los lags que o los rezagos. ¿Cómo lo vamos a extraer? Bueno, usando la función withColumn para el data frames, seleccionamos la columna, en este caso la columna temperatura 2m, y extraeme un rezago de 5. Guardámoslo como lag de 5. En este caso podemos observar aquí que tenemos los lag de 5. Entonces es otra variable que nos va a permitir a nosotros utilizarla para el análisis de serie de tiempo. Son cosas, el diferenciado, las fechas, las agrupaciones son muy importantes, porque esto nos ayudan para realizar el análisis de serie de tiempo que nosotros necesitamos para nuestro conjunto de datos. Y por último, lo que vamos a ver son las visualizaciones, porque tenemos que ver las visualizaciones para comprender bien esto es lo que estamos haciendo. Visualizaciones con Panda. Vamos a ver las visualizaciones con Panda. Para hacer visualizaciones con Panda a través de Polar, vamos a usar la función toPandas, que nos va a convertir los polares a Panda. Entonces vamos a hacer esto. Primero vamos a utilizar los datos de los promedios móviles y exponenciales. Le voy a decir, vamos a crear todo esto. Vamos a quitar esto que tengo aquí primero. Fíjense que tengo los resultados. Y vamos a copiar esto de nuevamente aquí para copiarlo aquí. Voy a borrar esto. Tenemos el
resultado. Y ahora vamos a, usando la función panda, a este resultado anterior voy a graficar estas variables. Entonces, voy a seleccionar todo esto que tengo aquí. Le voy a decir a todo este resultado que tengo aquí, vamos a sombrear todo este resultado que tengo aquí, convertimoslo a panda y graficámoslo con la función plot. Fíjense bien, hemos convertido ahora, graficado a través de panda, todo el resultado, los promedios móviles, exponenciales, expansión de zoom, expansión de promedio, etc. También podemos agregar, usando panda, voy a traer por ejemplo aquí el promedio móvil de 20 días, el promedio móvil de 20 y la desviación estándar de 20. Y luego vamos a crear intervalos para esto, intervalos de confianza, y vamos a graficarlo. Fíjense bien que ya anoto los intervalos usando panda siempre. Aquí tengo la función, hemos guardado como means estándar PL, y aquí tenemos min estándar TL, pasándolo a panda, graficamos el resultado. Vieron cómo nota esto muy interesante. Luego pues también Polar no requiere también de panda, sino que ya trae él en su biblioteca incorporado una función para visualizar. Pero para utilizar panda, la visualización de Polar, debemos instalar la función hbplot. Cargamos la librería, visualizamos los datos y voy a crear aquí por ejemplo que me dé en el diferenciado. Vamos a ver la variable acá. Vemos la variable. Fíjense bien que en este voy a cargar este conjunto de datos. Vamos a poner aquí de div, que es la variable que estoy utilizando, el conjunto de datos que estoy utilizando. En esta variable, el diferenciado, tengo un diferenciado y voy a hacerlo para acá. Hemos graficado el diferenciado usando la biblioteca directamente con Polar, porque estos datos que tengo aquí son datos ya estructura de Polar. Podemos agregar, expandir y podemos observar ahí, y aquí podemos cargarlo nuevamente. Bueno, aquí podemos utilizar para ver el diferenciado. Fíjense bien que antes nos mostraba esta gráfica, una gráfica que pareciera que tiene una tendencia decreciente. Fíjense bien. Y podemos acá luego ver que se rompe la diferenciación, se rompe la tendencia. Entonces ya tenemos aquí. Vamos a hacer otro gráfico utilizando los lags. Vamos a ver lags. Los lags. Y aquí tengo lags vamos a crear un gráfico. En este caso le voy a decir, va a ser lags. A ver, lags.tail de 2000. Y voy a utilizar en este caso plots.plot line, el tipo, el kind va a ser line, coma, a ver, lines, y tenemos ahí para los lags. Aquí no me muestran todo, pero le voy a decir ahora que me seleccione una variable, en este caso plotLine. En este caso voy a seleccionar esto para copiarlo nuevamente, y aquí le voy a decir que me seleccione una variable. Vamos a ver, y aquí le voy a decir que sea la variable lags, la variable lags. No, lag 5 se llama. Lag 5. Podemos ver que aquí tengo los lag 5 para esa variable. Bien, con esto entonces hemos graficado ya la variable lags, los 5 lags que hemos recorrido, y de esta manera hemos hecho nuestro análisis de serie de tiempo utilizando los polares. Aquí tenemos alguna referencia que se lo vamos a dejar ahí. Tenemos el sitio web de Polars, la documentación de Polars. Bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que haya sido de mucha importancia estas instrucciones. Recordemos que Polar es una biblioteca, un open source muy importante que nos va a ayudar a nosotros
a realizar análisis de serie de tiempo con Polars. Es muy importante conocer. También, antes de terminar, podemos aquí descargar la librería, nuestras imágenes. Dándole aquí la función. A ver, vamos a buscar esta imagen a ver si se descargó. A ver si nos permite descargar. Bueno, parece que no nos permite descargarlo, no está habilitado. Bien, vamos a verlo más adelante. Ok, entonces esto sería todo, amigos, por esta ocasión. Espero que haya sido de mucha importancia estas instrucciones. Suscríbanse, compartan, porque estas instrucciones les pueden servir a otros compañeros que quieren utilizar Polar para hacer análisis de series de tiempo. Ya hemos visto cómo utilizar Polar para análisis de serie de tiempo. Es muy importante, muy ventajoso, tiene mucha importancia, tiene mucha herramienta para hacer análisis de serie de tiempo y luego utilizar para nuestros pronósticos. Nos vemos viendo hasta la próxima. Suscríbanse y compartan.